La victoria de Yannick Sinner en el Open de Australia pues ha hecho que todos los medios no dejen de hablar del italiano, no es para menos, ¿no? Tenemos un nuevo ganador de Grand Slam y lo cierto es que este chico, siempre que siempre que hablamos de un joven, mucha gente nos dice, siempre habláis de un joven como el futuro tal, bueno, yo creo que en este caso tiene motivos de peso, no solo porque acaba de ganar el Open de Australia, sino porque es un chaval que tiene pinta de marcar una época, ¿no? Ya lo venimos avisando desde hace mucho tiempo, porque aquí en el canal tenemos vídeos de él, pues desde hace 4 años, que ya se dice pronto, pero Sí. hace 4 años que empezamos a hablar de él. Y Magic tiene muchas historias detrás, no tan conocidas, algunas más o menos conocidas, en las últimas horas pues ha salido, pero nosotros que estamos ya metidos de lleno, que conocemos muy bien de dónde viene este chaval, que hace mucho tiempo que venimos hablando también de él y en la web, evidentemente, creo que merece la pena hacer un poco repaso por lo que ha sido su vida, porque es un poco curioso, un poco atípico el, digamos, camino hacia la gloria del italiano. No es tan propio como los de otros tenistas que han llegado ahí arriba, ¿eh? Hay muchos pasos naturales de cara a llegar a la gloria que Sinner se ha saltado, en los que Sinner no ha estado. Y en este vídeo vamos a descubrir algunos de ellos, además de hacer un repaso de por qué ha llegado a donde está ahora mismo el bueno de Yannick. El italiano menos italiano, ¿no? Podría decirse, José, que también hablaremos de eso. El Carota Boy. Siempre está bien ver cómo nuevas estrellas se unen al Olimpo del tenis. Y cuando esto ocurre, yo creo que hay que poner el foco sobre ellas, analizarlas e intentar desgranar por qué están ahí. Y en el caso de Sinner hay historias que quizás la gente no conoce que ayudan a entender mucho su personalidad, de dónde viene y por qué se comporta como se comporta, como si fuese, ya te digo, un chaval de pueblo más una vez ha conquistado el Open de Australia. Aquí estamos para contarles, claro que sí. La humildad que tiene este chaval, que lo demostró en el speech de campeón de Sí. Grand Slam. Hay una parte del discurso que se ha hecho viral, muy aplaudida, no solo en Italia, sino también en todo el mundo, por las palabras que tuvo sobre sus padres, ¿no? El hecho de cómo crece en un entorno familiar que le otorgaron toda la libertad del mundo para poder decidir, ¿no? Su familia, en este caso su padre Johan y su madre, pues Siglinde, que evidentemente le dieron todas las opciones, todas las facilidades para que el chico se decidiera para hacer lo que él quisiera, ¿no? Los padres, en este caso, son dos personas totalmente humildes. El padre es cocinero, la madre camarera, allí en un bar, en un restaurante, en este caso en el norte de Italia, al borde con Austria. Y Magic crece, digamos, en un entorno poco dado al tenis. O sea, el chaval lo normal era que se decidiera por un poco más el tema de la montañita por donde él crece, ¿no? Claro, claro, porque al final Sinner crece en un entorno que antes de la Primera Guerra Mundial era austríaco, que esto también ayuda a entender un poco su personalidad, sus rasgos incluso, por qué no parece tan italiano. Crece en San Cándido, en el Subtirol, en la región más al norte de Italia, cerquita de los Alpes austríacos, y esto hace que Sinner desde un principio practique el esquí, practique los deportes de invierno, también le daba al fútbol, y aparece el tenis, ahí también como tercero en discordia, ahí lo vemos, era un chavalín. De hecho, a los 8 años, Sinner ganaba campeonatos italianos de esquí. A nivel nacional era una de las grandes promesas de este deporte. Pero ¿qué pasa, José? Pues que Sinner le va dando al tenis, le va gustando este deporte, y cuando llega a los 13 años, le dice su familia, le dicen sus padres, como tú has mencionado, oye, Yannick, ya a estas alturas nos tenemos que decidir por un deporte. Si tú quieres practicar profesionalmente alguno de estos deportes, toca centrarnos al 100% en uno de ellos. Y Yannick escoge el tenis, elige el deporte de la raqueta. Y con el paso del tiempo él explicó a qué se debió esta decisión, y él decía que esquiar a veces era un deporte, en cierto modo, solitario y con muy poco margen de error, que es bajar una colina y que si te caes, pues se acabó, no hay más que hacer, se acaba todo, y que en el tenis a él le gustaba ese elemento de poder ir resolviendo el puzzle a medida que avanza un partido, poder tener la posibilidad de corregir diferentes errores que luego te pueden llevar al éxito. Ese elemento que tiene el tenis de rehacerte, de solucionar problemas dentro de un partido, es lo que a Sinner verdaderamente le inyectó un poquito la adrenalina de poder jugar al tenis, y lo que le hizo que se decidiera por el tenis antes que por el esquí, que como decimos, era lo normal. Él crece en un entorno dado a los deportes de montaña, como por ejemplo le pudo pasar también a Novak Djokovic cuando creció en Copa Onic. Pues Sinner le pasó en este caso ahí en las montañas del Alto Adigio, ¿no? De la zona del Subtirol. Entonces, José, una vez Sinner se decide, y por estos motivos que hemos comentado, que es algo que él mencionó hace un par de años, por el tenis, toma una decisión muy importante en el desarrollo de su carrera y que ya marca, primero, el sacrificio de sus padres, de darle esa libertad y de empujarle a jugar al tenis, y segundo,
que él ya tenía claro que era este deporte al que se iba a dedicar al 100%. Imagínate con 13 años tener que tomar una decisión tan importante como tener que abandonar tu casa, porque para ser tenista donde él vivía con los padres no podía hacerlo, ¿no? Un sitio más dedicado al tema, como decimos, del esquí. Es entonces donde empiezan a estudiar e investigar y dice, bueno, pues creo que el mejor sitio donde te pueda desarrollar es en la Bordighera, ¿no? Allí donde estaba la academia de Riccardo Piatti y de Massimo Sartori. Y yo creo que esta decisión marca un antes y un después, ¿no? Yo creo que es realmente los cimientos del chico que hoy vemos, porque Riccardo Piatti es, como ya hemos mencionado muchas veces, una eminencia en Italia, pero es un tipo que realmente tiene un currículum absolutamente brutal. Se lleva toda la vida tenística de Ivan Ljubicic junto a él, le llevó a ser número 3 del mundo, a ganar Master 1000, a ser un tenista absolutamente brutal. Toda la vida se llevó con él, ¿eh? Un entrenador para toda la vida. Luego ha trabajado también con Novak Djokovic. Sí. Estuvo un par de meses con él en los inicios, cuando Djokovic tenía 17, 18 años. No le entrenó full time porque Novak le pidió entrenar, ser en su entrenador fijo, y dijo que no quería estar tanto tiempo fuera de su casa, y por eso no lo fue. Luego ha trabajado, o sea, con todo el tenista que ha trabajado lo ha llevado al éxito. Milos Raonic número 3, que Milos Raonic hasta antes de Riccardo Piatti no había sido top 10. Con Richard Gasquet luego llegó a ser número 7. María Sharapova, en fin, digamos que conoce muy bien el cómo llevar a tenistas jóvenes a moldearlos, exactamente. Y hay una historia muy curiosa de la época de la pandemia, en 2020, que es justo antes de que Sinner rompa el cascarón, que estuvieron trabajando en la pandemia, los 4 meses que estuvieron encerrados, estuvieron trabajando juntos. Y le decía a Riccardo Piatti que en esa época le empezó a enseñar vídeos de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Dice, y no le estuve enseñando los vídeos donde jugaban bien, donde ganaban. Dice, le estuve enseñando partidos donde perdían, donde jugaban muy mal. Y aún así se llevaban el partido, muchas veces, en otras ocasiones. ¿Por qué? Dice, porque a mí me interesaba que Jannik Sinner aprendiera que en los días malos es donde hay que dar el pasito adelante y sacar el partido y ganar. Entonces, quería moldear esa personalidad de también en los días malos levantarse y no perder la fe. Algo que a lo largo de su carrera, luego lo iremos viendo más adelante, le ha venido muy bien porque no terminaba de perder la fe. Entonces, como decimos, un tenista un entrenador que le llevó a la perfección, pues un tenista que, como digo, sabe moldear muy bien a los jóvenes. Estuvo desde los 13 años con él. Y esta foto que vemos aquí se produce el 3 de diciembre del año 2017, hace pues 6 meses y 6 años y 2 meses prácticamente, ¿no? Ahí vemos al fondo a un Jannik Sinner de 16 años, que era un pipiolo todavía, apenas estaba pues dando sus primeros pasos a nivel junior, y ahí estaba un Novak Djokovic que ese año pues había pegado medio año fuera por el tema de la lesión en el codo, 2017, recordemos, el año de Federer y Nadal, y comentó Djokovic que se quedó sorprendido por el nivel de Jannik Sinner. Claro, evidentemente conocía a Riccardo Piatti, así que le dijo Ricardo, oye, tengo un chaval aquí, dice, pues trátelo para Monte Carlo. Se lo llevaron a Mónaco allí, y ya esa fue la primera vez que tomó contacto Djokovic con Sinner. Curiosamente, fíjate, 6 años después le elimina del Open de Australia y tenemos a un Jannik Sinner que va con todo. O sea, te habla un poco del crecimiento que ha tenido este chico, pero Magic, esta foto se da únicamente cuando él llevaba 3 años dedicándose a full al tenis. Y fíjate cómo fue creciendo. Qué bonitas son estas historias, ¿no? De ver cómo jugadores pequeños entrenan con posibles mentores y luego les acaban superando, aunque sea en un partido, ¿no? Efectivamente, es muy importante reseñar este dato, y es que Sinner empieza a practicar profesionalmente, a dedicarse al 100% al tenis, con 13 años. O sea, a estas edades hay jugadores que ya llevan 4, 5, 6 años dándole al tenis a full. Entonces, ¿qué pasa? Que Sinner durante todo este tiempo, en cierto modo, va recuperando un poquito terreno perdido. Y hay un dato que quizás la gente desconoce, y es que Sinner jamás ha jugado un Grand Slam Junior. O sea, algo que parece normal en la evolución de cualquier tenista, en el progreso de cualquier jugador. Sinner jamás jugó un Grand Slam Junior porque fue muy poco a poco y no tuvo ese ranking para disputar estos grandes torneos. ¿Qué pasó con Jannik? Pues que desde que empezó a llegar ya al circuito profesional, Futures, Challengers, saltándose directamente ese escalón del circuito junior, lo petó. Hablando mal y pronto, lo petó. Jannik Sinner conquista su primer torneo Challenger cuando tiene solamente 4 participaciones en este tipo de torneos. Es decir, estamos hablando de que los Futures prácticamente se lo salta, disputa varios, gana uno, pero se lo salta. Y en su 4ª participación en un torneo Challenger, que estamos hablando ya de un nivel en el que se enfrenta, estoy viendo aquí los jugadores a los que se mide, jugadores del top 150, jugadores del top 200, era el 546 del mundo.
y ya gana su primer Challenger con solamente 4 participaciones a su espalda. Fue en Bérgamo en el año 2019 y a partir de ahí juega Challengers, gana su primer torneo, su primer partido en un Master 1000, lo hace en Roma en el año 2019, ahí le veíamos esa indumentaria, ¿no? Que es que ¿quién reconoce hasta Yannick Sinner? No lo reconocía nadie, fue una sensación. De repente un tipo que no había convivido con Musetti, que no había convivido con Alcaraz, que no había jugado los torneos, las Copas Davis Junior, los Grand Slam Junior, de repente aparece y la gente se queda flipando. ¿Cómo este tío se mueve tan bien? Desliza tanto sobre el cemento. Esos fundamentos, ¿no?, que le dio el esquí los empezó a mostrar ya desde muy pequeñitos, de la mano también de Riccardo Piatti. En el año 2019 gana las Next Gen Finals, que para mí es cuando verdaderamente mucha gente se queda prendada del nivel de tenis que muestra, y en el 2020, justo después de la pandemia, justo después de las historias que tú contabas con Riccardo Piatti, yo creo que ahí sí que la gente le conoce de verdad, se empiezan a hacer vídeos sobre él, porque llega a los cuartos de final de Roland Garros, juega muy bien el primer set contra Nadal, que es cuando pierde ahí, le ganó a Zverev en la ronda anterior, que no es moco de pavo, y yo creo que la gente ya ahí empieza a ver que este tío es muy bueno, tiene madera de crack. Pero José, luego llega el año siguiente, en el 21, hace una final de Masters 1000 en Miami contra Urkacz, pero no termina de dar ese pasito que él le gustaría dar de cara a llegar a la élite. Ya sí que se empieza a enfrentar a los Alcaraz, a los Musetti, y sobre todo contra Carlitos, llega un partido, que es ese duelo de París-Bercy, que se juega en la segunda cancha en importancia, que muchos nos llevamos las manos a la cabeza cuando eso ocurrió, me acuerdo perfectamente, y Alcaraz le pasa por encima, o sea, se muestra relativamente superior a Yannick. Ve Sinner que Carlitos, el que puede ser su gran rival generacional, está 2 pasitos por delante de él. Y luego llega Australia 2022, José, y juega contra Tsitsipas, y se ve muy inferior a él. Y Sinner, que había estado toda la vida con Piatti y que ya había llegado a la élite, toma una decisión que muchos quizás no entendieron en su momento, pero que a día de hoy es uno de los puntos de inflexión de su carrera deportiva. Imagínate que no hay ningún tipo de atisbo de problema entre Yannick Sinner y Riccardo Piatti, y como tú dices, verse tan inferior a un Alcaraz 2 años menor que él le hace tomar una decisión después, sobre todo lo que tú comentas, esa derrota tan clara ante Tsitsipas, y dice, se acabó. Me veo estancado, no creo que esté llegando al nivel que yo quiero llegar a nivel tenística, no estoy jugando de la manera en la que yo creo que debería jugar, el potencial no me lo están sacando, y decide apartarse de Riccardo Piatti. Y esa es de verdad una decisión que en Italia fue un bombazo, que se une a otro tipo de decisiones, más allá del tema de no jugar la Copa Davis y tal. Empezaron a caerle palos, a caerle críticas, la gente se creía que se estaba equivocando. ¿Por qué? Pues porque decidió unirse, en primer lugar, antes de ir con Cahill, a Simone Bagnosi. Simone Bagnosi era una persona que a nivel tenística, a nivel tenístico, no había hecho realmente una carrera muy importante. Había sido 161 del mundo, apenas había tenido éxito, aunque sí es verdad que con Marco Cecchinato llegó a semifinal de Roland Garros en 2018, pero un entrenador un poco de perfil secundario, ¿no? No tenía una... Volando bajito. ¿Sí? Volando bajito. Tirando bajito. Y cuando se une a Riccardo Bagnosi, a Simone Bagnosi, lo que le dice es, mira, yo quiero dejar atrás lo de Riccardo, lo de, digamos, un juego un poco más defensivo, como estamos viendo en él, un poco más de juego de fondo. Dice, yo quiero ir al ataque. Y la variación de golpes que le ha otorgado Simone Bagnosi a Yannick Sinner desde entonces se puede ver. Es que tenéis que, simplemente cogiendo vídeos de finales de 2021 a Miami, simplemente 2022, y se ve la evolución de un tenista que ya empieza a agarrar la bola un segundo antes al resto, empieza pues con los golpes mucho más planos, mucho más directos, con el revés empieza también a evolucionar con un poco más el slice, y ahí empezamos a ver una nueva versión, en este caso de Yannick Sinner. Y en junio de 2022 añade la figura del supercoach, que es el que vemos aquí, Darren Cahill, que es la mente, ¿no? La experiencia. Un tipo que ha entrenado con Andrea Agassi, con Lleyton Hewitt, que ha estado con Simona Halep. Tiene, digamos, esa parte de la experiencia que no le puede dar Bagnosi, y entre los dos forman un equipo perfecto. O sea, el tipo sabía que quizás esta decisión no le iba a dar resultados instantáneamente, pero miraba un poco más a largo plazo. Y fíjate que hay una entrevista que he visto yo de Simone Bagnosi antes de verano del año 2022, ojo con esto, que dice, el trabajo, verdaderamente los frutos se empezarán a ver dentro de 3 años. Hablaba de 2025, y ya en 2024 al inicio ya ha conseguido su primer Grand Slam. Y hay una de las cosas, Magic, que también Darren Cahill ha empezado a cambiar, que es el tema del servicio. Él está únicamente centrado en el tema del saque y en generar muchas más variaciones con el servicio. Y hay un cambio, porque siempre el crecimiento ha ido, digamos, a un paso paulatino, gradual.
Pero hay una cosa que sucede a partir de verano de 2023 que no le estaba sucediendo hasta entonces, que a mí me explota la cabeza cuando me lo vais a contar, porque es que me parece brutal lo que ha pasado con Yannick Sinner en los últimos 8 meses. Nah, es una cosa de locos, es una cosa de locos. El tema del saque, José, ejemplifica muy bien la labor que está haciendo Darren Cahill, la profundidad de esa labor y lo gran alumno que es Sinner, la ética de trabajo que tiene, que a él no tiene ningún problema en aprender, en alimentarse de fuentes externas y en trasladar a su tenis con trabajo, con trabajo y con trabajo, todo lo que le dicen desde otro lado. Desde Wimbledon 2023, José, Yannick Sinner es un tenista al que romperle el saque es prácticamente imposible. El porcentaje de juegos al saque que gana Sinner desde Wimbledon 2023 es del 91,1%. Para poner en perspectiva esto, el porcentaje de Isner durante toda su carrera de juegos al saque que ha sido capaz de mantener es del 91,8%. Es decir, estamos hablando de que Sinner tiene registros de los mejores sacadores. Es una cosa de locos. En pistas duras, en las últimas 52 semanas, Sinner es el jugador que más veces mantiene el saque de todo el circuito, por delante de Hurkacz. Pero es que, claro, Sinner no es solo saque. Sinner, no es solo saque, es un restador espectacular. Y te voy a dar un dato que ya, sí que a mí me parece espectacular. Desde el año 1991, la ATP empieza a tener más progreso y a tener estadísticas de todo tipo. Y desde ese año solamente hay 2 jugadores que acaban un año natural entre los 3 tenistas que más veces mantienen el saque, que más juegos ganan en el saque, y los 3 tenistas que más veces rompen el servicio de rival, que más veces consiguen juegos al resto. Solamente hay 2 jugadores que en un año natural han estado entre los 3 mejores en esas 2 categorías, Agassi y Djokovic. Bueno, en las últimas 52 semanas, en lo que sería el último año natural, Sinner es el segundo jugador que más veces mantiene su servicio, solo por detrás de Hurkacz, y es el tercer jugador que más veces rompe el saque del rival, solo por detrás de Medvedev y de Alcaraz. Podríamos decir que Sinner está en compañía histórica, en una estadística que solamente 2 tenistas, en prácticamente 3-4 décadas, han conseguido estar. Desde el 2023, desde Wimbledon, mejora el servicio, hace un par de cambios en la mecánica y eso le hace tener un porcentaje brutal y además juega muy bien los puntos de presión, Sinner, que es que esa es la gran clave. Últimamente, a nivel de breakpoints que consigue salvar, que consigue defender, no hay nadie mejor que él. No hay nadie al que le rompan menos el servicio que a Sinner y que gestione mejor los momentos de presión cuando es él quien tiene que salvarlos. Es brutal, José, es brutal, porque a nivel top 10, ¿qué te voy a decir? En los últimos, desde Pekín 2023, consigue 10 victorias contra jugadores del top 5, mientras que solo tiene una derrota, que es contra Djokovic, en esa final de las ATP Finals, cuando antes tenía un balance que uno veía su balance y de hecho teníamos dudas. Era malo. Pero, o sea, a nivel mental teníamos dudas de que Sinner verdaderamente pudiese mantener el tipo contra los mejores. Antes de Pekín 2023, contra top 5, tenía 4 victorias y 19 derrotas. Ahora tiene un 10-1 desde entonces. Contra el top 10 tenía 13 victorias, 26 derrotas. Ahora tiene un balance de 12 victorias y una derrota. Es que son números escandalosos, José. Es que muy pocos jugadores han sido capaces de darle la vuelta a una situación así en tan poco tiempo y con tanta efectividad. Es que parece como si estuviéramos hablando de otro jugador realmente. O sea, totalmente. Es que pasa prácticamente de un jugador normalito a una estrella. O sea, y antes de ir ya con el final, me gustaría también mencionar un poco, destacar la figura del hombre que aparece aquí a la izquierda, el calvo, Humberto Ferrara, porque quiero que comparemos el físico de Yannick Sinner con lo que es ahora, fijaros, con lo que era antes. O sea, era un fideillo, era un chaval que físicamente era muy débil, se lesionaba mucho, era el gran problema también de Yannick Sinner, encadenaba 4 o 5 torneos y empezaba con problemas de calambres, con problemas físicos, con lesiones musculares, y eso es una de las cosas que siempre decimos, a ver si físicamente está. Pues el trabajo que ha hecho con Humberto Ferrara, brutal, ya estamos viendo que está hecho un toro. O sea, hay muchos vídeos de entrenamientos de Yannick Sinner y lo vemos cómo ha mejorado también este aspecto. Es que estamos hablando de un tenista que ahora mismo es brutal. Completísimo. Esa es la palabra. Es que lo tiene todo. Es que lo tiene todo. Lo que tú has comentado. Tiene saque, tiene el resto, tiene el revés, tiene la derecha, tiene la mente. Porque es un chaval, aparte que mentalmente está siendo una auténtica roca. La mejora mental, cómo juega los puntos de presión. Que hasta antes de Djokovic había salvado el 96% de las bolas de break que había encarado. Bueno, me parece que estamos ante un tenista que yo creo que ha crecido muy bien a la sombra de Alcaraz en estos 2 últimos años.
Y ya una vez que ahora mismo le ha superado, porque a día de hoy está a nivel tenístico, yo creo que mejor que Carlos Alcaraz, incluso, bueno, mucho mejor que Holger Rune, que es otro de los que hablamos ahí que pueden estar en esa rivalidad especial. Pues ahora le toca un poco a los demás fijarse en él, ¿no? En cómo está trabajando, en las cosas que está haciendo y cómo desarrolla toda su carrera. Y yo creo que puede servir también de ejemplo a los demás, de motivación, porque Sinner ha hecho su trabajo en silencio y ha llegado hasta donde ha llegado. Totalmente, José. Y yo además, esa pregunta, ¿no?, que se hace de qué pasará a partir de ahora, cómo digerirá el éxito Sinner, al final tiene tan buenos cimientos a nivel familiar, a nivel en el banquillo, a nivel mental, ¿no?, que resulta difícil, o yo por lo menos no me imagino un Sinner que de repente se venga completamente abajo, que puede pasar, y aquí ahora mismo es la gran pregunta y es lo que tiene que trabajar Sinner, en la resaca del éxito, ¿no? Pero estamos hablando de un tipo que a nivel mental lo tiene muy claro, que es muy humilde, que yo me recuerdo también una entrevista, José, que habla muy a las claras, ¿no?, de lo que es Sinner, que decía que, oye, presión y sacrificio, presión y sacrificio es una madre, ¿no?, que tiene que sacar adelante una familia, o un bombero, este tipo de profesiones. Pero para él, el bombero del amor, efectivamente, para él jugar al tenis, o sea, comparado con ese tipo de situaciones de verdadera presión, no es una presión, no se lo tiene que tomar como un sacrificio. O sea, hay profesiones que te llevan mucho más al límite que jugar al tenis, ¿no? Y yo creo que eso también define muy bien un poco la personalidad de Sinner y la humildad que siempre pregona en cada una de sus intervenciones. Pues amigos, esta es la historia de Jannik Sinner, desde que surge como tenista a partir de los 13 años hasta llegar aquí, ¿no? Para que veáis que en 9 años es capaz de este chaval de pasar de prácticamente no jugarlo a full hasta llegar aquí a besar el título. Mira, acabo de encontrar perfectamente la frase. Dice: el tenis es un privilegio, la verdadera presión es sacar adelante una familia o sobrevivir a una guerra. Yo creo que esta frase define muy bien lo bien amueblada que tiene la mente. ¿Sí? 22 años, ¿eh? Te dice eso que lo puede firmar Paulo Coelho. Coelho ahí. Totalmente. Bueno, amigos, pues esta es la historia de Jannik Sinner. Espero que os haya gustado. Dejadnos abajo en comentarios lo que pensáis y, como siempre, dejarnos el me gusta y la suscripción si no estás suscrito. Amigo Magic, nos vemos en más vídeos. Chao, chao. Hasta la próxima. Bye, bye.